Noelia Piquer Esteve nace en una saga de defensores de la patria valenciana, siempre dentro de España. Con su yaya al frente fue protagonista en la Batalla de Valencia, en la que se enfrentó a políticos cuyo lema era convertir a los valencianos en catalanes y oficializar la cuatribarrada en las instituciones. Noelia dejó su trabajo en el sector educativo por no comulgar más con lo que ella llama el circo mafioso de la Junta Calificadora de Conocimiento del Valenciano. Colabora en el área de cultura de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades y propaga en medios de comunicación la lucha contra el adoctrinamiento en las aulas en su tierra. Es miembro activo de AFEDIF, Asociación de Padres y Educadores en Defensa de la Identidad Valenciana, que ayuda a familias a defenderse de lo que consideran una usurpación de la identidad valenciana en colegios, libros de texto, etc. Trabaja en la Real Academia de Cultura Valenciana, corporación de derecho público que abandera y resguarda la verdadera historia, cultura y lengua del Reino de Valencia. Bueno, Noelia, bienvenida. Muchas gracias, Gloria. Teníamos una conversación pendiente tú y yo. Yo sé que a veces, bueno, yo oí hablar de ti porque tú también estás muy activa en la Comunidad Valenciana y a veces me fastidiaba porque yo sé que a vosotros os molesta cuando nosotros usamos el término valenciano para hablar de la lengua oficial, ¿no? Porque vosotros consideráis que lo que se ha oficializado, lo que está en los libros de texto, realmente no es valenciano. Y claro, yo decía, a mí me fastidia porque yo sé que ellos en muchas cosas que dicen tienen razón, pero como nosotros nos limitamos a hablar de derechos lingüísticos, creemos que si entramos en ese tema ya nos metemos en unas profundidades de las que no vamos a poder salir. Pero yo creo que ha llegado el momento de tocar este tema también, porque todo lo que está pasando con las lenguas regionales en España va mucho más allá de lo que se ve. Y en muchos lugares, por ejemplo, en la Comunidad Vasca, pues lo que se está enseñando, a ver, yo no digo que sea un timo, pero no cabe duda de que es una lengua que se ha medio fabricado, según las apetencias de los que estaban organizando el cotarro, y que hay muchas personas que hablan pues, el vasco de toda la vida, de una zona o de otra, que no se identifican con esa lengua. En Galicia también pasa bastante, ¿eh? De hecho, yo tengo dos variedades distintas de gallego. Si tengo que hablar en una emisora, pues hablo el gallego oficial, el de la Xunta, como lo llamamos allí, el xunteiro, y si estoy pues, en una zona rural o en una zona en donde se hable gallego, hablo el que me gusta a mí, que es el de la gente, ¿no? Y además hay diferencia incluso en palabras de uso cotidiano. Ya no estamos hablando de que se ha tenido que normativizar y que el lenguaje administrativo había que adaptar o no. Hablamos de palabras del día a día. Y el otro día tuve ahí un problemilla con un soberanista valenciano en un programa. Y bueno, eso me dio ya pie para hablar contigo. Te voy a explicar lo que nos pasó, verás. Hay una asociación amiga que es Amigos de la Hispanidad, que tiene al frente pues, a Alberto Bascal y a su mujer, que son estupendos, y tienen un canal de YouTube. Entonces organizan entrevistas y me preguntaron si me apetecía participar. Y yo les dije que me gustaría mucho tener un debate con un nacionalista de los de allí, de los Pata Negra. Bueno, consiguieron que aceptara un tal Ricard Julià, una persona que es miembro de Compromís, muy activo en estos temas y tal. Y bueno, ya sabes cómo son. Ellos cuando no saben cómo argumentar, pues hablan y hablan y hablan, te interrumpen, no dejan que hables tú. Bueno, la táctica de siempre, ¿no? Y en un momento determinado yo mencioné este asunto, porque él utilizó la palabra chiquets. Entonces yo le pregunté si él se refería a chiquets con X o a chiquets con H. Y entonces ahí ya la cosa empezó a liarse y bueno, Che. Exactamente. Entonces acabó diciendo que, bueno, que quién era yo para hablar de ese tema que era suyo, porque, bueno, de igual modo que te preguntan cuántas veces has ido a la comunidad, como si tú no fueras español y no pudieras opinar de lo que pasa en cualquier sitio de España, ¿no? La pastillita, eres terraplanista, todo eso. Exactamente, exactamente. Y entonces el moderador recurrió al diccionario porque él decía, busquen ustedes el diccionario de la RAE. A mí ya que alguien mencione eso, digo, algo tiene que haber mal en el diccionario de la RAE cuando este señor con tanta rapidez lo menciona.
Y efectivamente, en el diccionario de la RAE se habla del valenciano, se define el valenciano como una variedad del catalán. Bueno, pues a raíz de eso, ya te puedes imaginar, como ellos nunca tienen nada para extraer y airear y molestar, pues decidieron pues darle salida a ese corte, sin darme la oportunidad de replicar, por supuesto. Y me encontré el viernes que yo estaba en urgencias hospitalarias con un familiar muy cercano que estaba muy malito y tuve que bregar con todo ese lío de Twitter y demás. Además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando empiezan así, la segunda parte es que al día siguiente empiezan las llamadas. Entonces empiezo a recibir llamadas de día y de noche. A mi madre es mayor, yo no puedo desconectar el teléfono así por las buenas. Y bueno, lo más bonito que dicen es Colona, ¿no? Y ya de ahí vas a comisaría y dije, ay, Dios mío, ya me va a fastidiar el fin de semana. Pero bueno, no, se quedaron tranquilitos. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a hablar con alguna persona que sepa comunicar bien y que pueda hablar de este asunto, ¿no? Pero antes he hecho los deberes, ¿eh? Antes he estado buscando todo lo referente a la RAE y me he llevado una sorpresa, porque es más profundo de lo que yo esperaba. A ver, había una acepción que se cambió. Se cambió. Exactamente, en el año 70 se cambió. Lo que se había modificado en el año 59 y reconocía pues que el valenciano era una lengua, la lengua de la Comunidad Valenciana, de acuerdo, exactamente, que es como se recoge en el estatuto, de repente pues fue ya una filial del catalán. ¿Y qué había pasado ahí? Pues personas que habían intentado investigar qué había ocurrido, al final pues descubrieron que el señor Lapesa, que además valenciano, exactamente, por su cuenta, pues decidió cambiarlo. Claro, si eso lo sumas a lo que estuvo pasando con la Academia Valenciana de la Lengua y demás, pues claro, estas cosas no ocurren solas, ¿no? Sí, exactamente, sí. exactamente. Sabemos que en el año 32 había una normativa que era la de Castellón. No. Que ¿No fue en el año 32? Sí, pero no es normativa, son bases provisionales. Ellos dan por hecho que son normativa y no es así. Exactamente. O sea, bueno, decidieron que eso iba a ser, por así decirlo, el valenciano normativo, ¿no? Y después hubo un cambio. Ellos habían hecho el instituto, habían creado, bueno, habían conseguido su estatuto y habían creado el Instituto de Estudios Catalans. A raíz de todo eso, querían absorber, engañando a la gente de bueno, te dejo. Sí, claro, ellos lo que estaban intentando era que la normativa ortográfica, que el léxico y demás fuera lo más parecido al catalán. Sí. Bien. Entonces, ¿qué consiguieron? Pues que se creara la AVL, que es la Academia Valenciana de la Lengua, que curiosamente se creó justo después del Pacto del Majestic con Pujol, ¿verdad? Porque en esos años, por lo que veo, coinciden muchas cosas. Y cuando se creó la Academia Valenciana de la Lengua, el señor Pujol se felicitó y dijo que se alegraba mucho de que la lengua valenciana fuera a tener ortografía, etcétera, catalana. Entonces, claro, son cosas que coinciden en el tiempo. De hecho, se le dio carta de notoriedad a esa academia cuando estaba Zaplana, ¿no? A ver, primero de todo, muchas gracias por dar voz al hecho tan criminal que estamos sufriendo prácticamente desde el principio del siglo XX, aquí los valencianos, porque como ya sabes, esto no se puede extrapolar a lo que sucede en otras comunidades siempre lo digo, pero bueno, es que es así, lo que sucede en otras comunidades con 2 idiomas oficiales. Se puede con Navarra, pero Navarra ya está igual de convencida que Mallorca, con lo cual, pues, porque aquí no nos imponen un idioma, el valenciano, nos imponen un idioma ajeno. Por eso te agradezco, además es que has aprendido en 4 días, digamos, estoy alucinada. Te agradezco muchísimo hablar contigo después de tanto tiempo, porque fíjate lo que me pasa a mí con tus representantes de Hablamos Español aquí en Valencia, que yo al principio les caía fatal, porque soy muy visceral. Luego ya, ahora nos llamamos, vamos, desde hace muchísimos años nos adoramos. Porque yo les decía, es que no podéis decir que aquí imponen el valenciano, porque estáis haciendo odiar a la gente el valenciano. Primero imponen el catalán y luego creemos en la libertad lingüística de cada padre, de que una vez instituido el valenciano, que es como estaba antes,
del 83, la gente los padres elijan la cantidad de horas que quieren, pero en detrimento del castellano, que, jolín, es el segundo idioma más importante del mundo. Eso por una parte te lo agradezco y estoy encantadísima de estar aquí. Y ahora te contesto lo que quieras. A ver, primero lo de la RAE, ¿no? Y luego Sí. lo de la UPL, va un poquito en proceso, ¿no? Lo de la RAE fue la PESA, que fue el gran traidor. Primero de todo, la RAE no tiene competencia para discernir la gramática de un idioma que no sea el castellano. Eso, primero. Lo primero que tenía que haber hecho para cambiar o para intentar evaluar o decir algo acerca de otro idioma, que no es el castellano, es consultar al órgano más importante que hay en esa comunidad, que en ese entonces era la Real Academia de Cultura Valenciana. Ambas, RAE y Real Academia de Cultura Valenciana, pertenecen al Instituto de España. Eso se lo Exactamente. saltó. O sea, ellos tenían que haber consultado, era lo Exacto. preceptivo, y no lo hicieron. Y no lo hicieron, porque hasta el 70 todos los diccionarios, y de hecho, después del 70, el Espasa, bueno, todos los demás diccionarios. El Sopena, yo los he estado consultando y todos tenían Diciendo que bien era el definición. valenciano era el Sí, idioma hablado en el antiguo Reino de Valencia. exacto. ¿Qué pasó con esto? La gente se indignó. Muchos valencianos de asociaciones como, por ejemplo, Valdaura o el colectivo de Gineri Boira, la Real Academia de Cultura Valenciana, el patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana, muchos pues llevaron las manos a la cabeza y pidieron explicaciones a la gente de la RAE, que llegaron muy tarde. Al principio fue ninguneo, sin respuesta. Más adelante, cuando muchos académicos salieron de la RAE o incluso estaban, pero ya podían hablar, como por ejemplo Torcuato Luca de Tena, Gregorio Salvador. Gregorio Salvador, perdona, que Gregorio Salvador además en este tema de las lenguas ha sido muy, muy valiente siempre, muy Pues, valiente. Y él es verdad que dijo que, vamos, que la definición por la que se había optado no tenía sentido, no tenía base científica. Exactamente. Y Damaso Alonso, que también se mojó muchísimo. De hecho, incluso por aquel entonces estaba mi idolatrada Amparo Cabanes, que está en la Real Academia de Cultura Valenciana, ahora es octogenaria, por aquel entonces era consellera de Educación y le dio las gracias por hablar a nivel, pues para que se enterase todo el mundo, toda España, de que el valenciano, pues eso, no, de discernir que era valenciano y que era catalán y que el valenciano era más antiguo que el catalán. Le dio las gracias oficialmente y tal. Más adelante, otro académico, Andrados. Bueno, lo de Andrados me llama la atención, porque Andrados va más allá. Él dice que ahí hubo mano, que ahí hubo presión. Exactamente. De la PESA, sí, sí. Primero, además es que lo reconoció y está la hemeroteca ahí. Se lo reconoció personalmente por aquel entonces era Eliseo Puig, el presidente del patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana, que es una asociación mecenas nuestra, o sea, nuestra, de la Real Academia de Cultura Valenciana. Y entonces reconocieron que había muchísima presión política. Y de la Universidad Valenciana, que también es presión política, y de la Universidad Catalana. Y lo más fuerte de todo, vosotros sabéis que la RAE se financia con patrocinios y donativos. Sí. Y el gran mecenas de la RAE, ¿quién ha sido siempre? La Caixa. Hombre, claro. De hecho, cuando tú buscas Yayo en el diccionario de la RAE, arriba como banner te pone la Caixa. O sea, oye, por cierto, la palabra Yayo es una de las que le mencioné yo a este chico, a Ricard, porque me pareció, exactamente, porque me pareció que como era una palabra tan de uso común, el hecho de que hubiera una forma diferente en el valenciano tradicional y en el oficial, vamos, era una cosa muy reveladora. Bueno, pues me salió con, yo qué sé, con 4 términos filológicos para que el que está al otro lado de la pantalla no se entere y se quedó tan pancho. Pero si buscas en el diccionario, como he buscado yo, resulta que evidentemente, o sea, Yayo es la forma tradicional, es como lo dice la gente que habló valenciano toda la vida. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, bueno, el gran mozarabista, reconocido internacionalmente, te diría, que es Leopoldo Peñarroya, que ahora es el director de la sección de lengua de la Real Academia de Cultura Valenciana. Precisamente ayer que teníamos un evento, en la lonja dijo lo que ha hecho toda la vida. Vamos, bueno, ya entraremos en la definición de valenciano, pero que Yayo
viene de una onomatopeya de los primeros sonidos que hace el ser humano cuando es pequeño. Entonces, es imposible que derive de Abi. De hecho, ni Abi ni Yayo tienen documentación gráfica. Bueno, la nuestra, Yayo con Y a partir de 1800, pero porque es la manera bonita y cariñosa de llamar al abuelo. Entonces, desde 1800 tenemos a dramaturgos que escriben sainetes, que escriben pues, teatro de este ligero, como Casa de Munt, el Seminario El Cullarot, Elvira Auriós, Alberola, Meliá, Che Esteve, Aznar Pellicer, Coloma Pellicer, Gallano, Beltrán, que todo esto que te digo, o sea, Yayo y la Che la puedes ver en todos sus libros desde 1800. Con lo cual, Yayo es así de toda la vida en la gramática valenciana. Ya. Podríamos remontar también a la sílaba ya y yo, que no se escribe con J, que se escribe con Y, yo soy no sé qué, o ya estoy aquí, con Y, tanto en castellano, es que no tiene nada que ver. O sea, es que han crecido y han nacido paralelamente el castellano y el valenciano, no es una deshonra que hayan mamado una de la otra, ¿sabes? Entonces, desde las jarchas del siglo XI hasta, por ejemplo, en el 1233, vocabulista en arábigo, o la Biblia Parva de San Pere Pascual, los fueros de don Jaime, que los escribió. Él decía que los traducía al valenciano para que la gente lo entendiese, porque él no hablaba catalán. Es que don Jaime... Sí, bueno, eso la entraría en parte... otra... No, sí, vamos a tocar ese tema, pero hemos preparado imágenes para que la gente pueda ver que no nos lo estamos inventando y después las vamos a colgar en la web para que quien quiera verlas con más detenimiento lo pueda hacer. Pero me queda una cosa pendiente de todo este mejunje que organizaron y es algo que sucedió en 2020. Porque en 2020 la Academia Valenciana de la Lengua hizo un acuerdo con Institut d'Estudis Catalans y con la Universidad de Baleares para convertir las tres lenguas, vamos, dos, porque ya en Baleares ya habían tirado la toalla, en una. Y hubo un gran revuelo en la Comunidad Valenciana, con razón, porque lo hicieron por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, sin consultar y además saltándose a la torera lo que ellos tienen establecido. Porque, a ver, por ahora hay una jerarquía normativa que hay que respetar. Si la Constitución dice que la lengua cooficial es la que se designa en el Estatuto y en Valencia se ha decidido que sea el valenciano, porque es lo normal y lógico y lo que tiene respaldo histórico, pues entonces no puede nadie de la Academia Valenciana de la Lengua, cuya labor es proteger el valenciano, pues ver cómo evoluciona su léxico, etcétera, aliarse con una academia de otro lugar y decidir, pues, por así decirlo, venderles el idioma. Entonces, esto es como fue como una puntilla, ¿no? Bueno, fue la puñalada trapera. Esto se va gestando desde su renaissance de principios del siglo XX. Luego, vamos a ver, aquí el catalanismo, porque antes de esa fecha que te digo, nadie se cuestionaba que el valenciano era el valenciano y el catalán era el catalán. Incluso te diría más, hay autores catalanes que decían que tenían que utilizar la gramática valenciana porque no disponían de una con un formato establecido. Y, o sea, que era inviable el tema esta polémica. Pero, ¿Y cómo claro, lo consiguieron? ¿Cómo lo consiguieron, Noelia? ¿Cómo consiguieron? Porque son muy hábiles. Siempre, porque al principio de ese siglo eran muy fuertes económicamente. O sea, siempre se les ha concedido todo. Entonces, al ser fuertes económicamente, luego han sido fuertes políticamente y Valencia siempre ha sido la monedita de cambio. ¿Y las editoriales dónde estaban? Porque eso también es muy importante. Con dinero nuestro. O sea, los tentáculos de esta mafia llega, ya te pasé además documentación, donde pagan museos internacionales, universidades de fuera de España, o sea, y luego dicen que España no roba. España no roba, no, es que tú no te administras y vas pagando donde, o sea, para tergiversar la historia. La VL fue, como te decía, la puñalada trapera porque el catalanismo se gesta así ya más fuerte en los años 60-70 en las universidades. Pero, a pesar de todo esto, en la batalla de Valencia
los que ellos en un principio nos denominaran blaveros a nivel peyorativo, pero yo estoy súper orgullosa de ser blavera, blavero por el blau, por el azul de la señora, porque ellos no lo utilizaban, ellos decían que la cuatribarrada era su seña de identidad. Pues hasta el Estatuto de Autonomía y la Constitución, Estatuto de Autonomía, gracias a la gran, como ya te he mencionado antes, Amparo Cabanes, se puso en valenciano en les normes del Puig, de la Real Academia de Cultura Valenciana. En el 83 vino el PSOE y a todos los profesores de valenciano, valenciano de los títulos de la Real Academia y de los Rapenat, los echó, pero directamente a la calle. Hubo una cantidad de manifestaciones que se quedaron en la calle sin trabajo. Con lo cual, eso fue el principio del catalanismo en las universidades y en las aulas y en las instituciones. Pero, claro, la puñalada trapera la dio el PP. Sí. Cuando, con el Pacto del Majestic, ¿tú te acuerdas Eso fue tremendo, tuvo sí. una mayoría absoluta a nivel nacional y tiró de partido bisagra de Pujol? Bueno, pero sí, por culpa de eso nos han jorobado la educación de los niños en español. Aznar pactó eso, lo pactó. Pues Pujol dijo que en contrapartida le diese la competencia lingüística del País Valencià, que dicen ellos, ¿sabes? Y dice, y ya hablarás tú con Zaplana. Con lo cual se reunieron Pujol, Caro Rovira y Zaplana y gestaron con el Pacto de Reus la AVL, que es la Academia Valenciana de la Lengua. ¿De qué lengua? No lo sabemos. La catalana, lo sabemos, ¿no? Pero, porque tendría más sentido decir Academia de la Lengua Valenciana, no Academia Valenciana de la Lengua. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos, lo entiendo perfectamente. No es cosa menor eso, ¿eh? Sí, hombre, claro, con toda la intención. Y a partir de eso, pues nada, es lo que triunfa en las universidades y en las instituciones. A mí al principio toda esta gente que no sabía me daba pena, porque decía, pues a lo mejor es que no disponen en casa, como solo maman de una fuente que son las aulas, no disponen en casa de una documentación. También te voy a decir, la documentación importante está en universidades del extranjero y en bibliotecas del extranjero, gracias a Dios, porque tú sabes lo que han hecho con el archivo de Salamanca. Sí. de Salamanca. O sea, Sí. Es que lo manipulan todo y si te he visto no me acuerdo y hacen desaparecer contenido. Entonces, al principio, como te digo, me daba pena esta gente, pero ahora directamente, y entre tú y yo que no nos oiga nadie, me da asco. Porque ya con los medios que tenemos, o sea, la más media, todo el mundo puede llegar. Hay documentación como para... O sea, si no te has convencido ya, es que mamas de la teta de toda esta mafia y te conviene mantener esa ideología, o que ya directamente pues eres, como decimos nosotros, un meninfot, que te da igual todo, ¿sabes? A ver, repite la expresión, que no la conozco. Meninfot, me da igual, meninfot sería como me jode, ¿no? Fot, es que todas las palabrotas en valenciano suenan mucho mejor. Sonaba bien. Pues mira, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de lo que estuve viendo ayer. Sí. Vamos a poner imágenes para que la gente vea desde cuándo hay documentación literaria, es decir, desde cuándo hay creación literaria en valenciano y también documentos históricos, pues yo qué sé, pues de juicios o de, bueno, cualquier documentación administrativa, ¿no? Desde el siglo XIII. Incluso hay antes todavía, yo a partir del XIII es donde vi así cosas ya más sólidas, ¿no? Incluso hay un escritor, Torres Navarro se llamaba. Bartolomé Torres, que es dramaturgo. Sí, que estuvo viviendo en Italia. Sí, en la corte de Nápoles. En la corte de los Médici, exactamente. Y sí, bueno, pues, gracias a Alfonso el Magnánimo, que Alfonso el Magnánimo, a pesar de ser de Aragón, vivió aquí, se casó aquí y vamos, sí. Aquí lo consideramos como rey valenciano, más que rey de la corona de Aragón. Pues te llama la atención porque este señor, gracias a su obra... Niño, además. Claro, sus obras se interpretaban en Italia, lo que quiere decir que allí había cierto conocimiento del valenciano para poder seguir el contenido, ¿no? Lo escribía en valenciano. Exactamente, sí, en valenciano un poco contaminado por el extremeño, pero a ver, porque él obviamente era extremeño, entonces tenía el habla de la zona y era un castellano así un poco acastrapado y a veces metía algún gazapo, pero está claro que la estructura
era la estructura del valenciano. Entonces, Sí. viendo toda esa literatura, sobre todo hasta el siglo XVI, que es una literatura, pues en la época del siglo de oro, ya tenéis un siglo de oro bastante notable. Hay Hombre, que ver. vamos a ver, ¿cómo puede ser que una lengua tenga siglo de oro y luego se convierta en dialecto del catalán? Es Bueno, pero como que decir sí. que el siglo de oro de la lengua castellana se gestó en Hispanoamérica, ¿no? Exacto, ¿O qué? exacto. Exacto. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que buscando literatura, historia de la literatura catalana, oye, a ¿Sí? mí me da la impresión de que se han apropiado de vuestros escritores. ¿Es verdad o no? Hombre, claro, sí, 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 sí. O sea, Ellos tienen que fundamentar, a ver, ellos tienen que conseguir la independencia sí o sí. Se cree que son landers aquí o se copian también, quieren hacer paralelismo con el conflicto escocés, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, pues sí, toda su literatura dicen que es que es suya. Pero bueno, es que es lo que te digo yo, hasta principios del siglo XX nadie se cuestionaba esto, con lo cual todos los autores del siglo de oro, ellos, es lo que te digo, muchas cosas están en la universidad de, ¿cómo era? Es que no me acuerdo de los nombres, de Berkeley, bueno, sí, no lo voy igual a que decir. sí estaba, sí, sí. Y ponen, yo escribo en vulgar valenciano para hacer honor a mi patria, que es de donde nací, más o menos, he traducido. Todo el mundo hacía alusión a que escribía en lengua valenciana. Ujú. Todos los autores del siglo de oro. Y que de repente ahora se convierte en catalán. Sí, A no, no, ver, es la culpa realmente, ha tenido todo gobierno central. Han tenido la connivencia de todo gobierno central. Es que aquí estamos sufriendo un crimen, de verdad. Esto es este, criminal. este que estuvo de consejero de Cultura en la Comunidad Valenciana, Ciprià Giscard, que decía que mientras él estuviera ahí se hablaría catalán. O sea, es que han sido Claro, muchos años. Y muchos, además, muchos. si ves las estadísticas de cómo la gente en la Comunidad Valenciana percibe las diferencias entre el valenciano y el catalán, se van borrando las diferencias. Cada Claro, eso año es lo van humano. consiguiendo. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Cómo Claro, cada hay año más gente tragaba. 50 años o sea, 5 generaciones, ¿no? ¿No? Claro, 5 décadas de que todas estas generaciones han sido adoctrinadas. Y si no han tenido la iniciativa propia de poder comparar y de intentar pues contrastar por varias fuentes lo que estaban estudiando y lo que les han impuesto, pues se han quedado así. Sí, estaba buscando yo una frase que me gustó mucho de un señor que dio una conferencia en una que me mandaste tú ayer. Me gustó mucho porque hace un resumen. El decano actual de la Villafranca, Villafranca, Villafranca. Luis Miguel Ramírez Villafranca. Villafranca fue decano del Colegio de Abogados, presidente del Colegio, presidente de los abogados europeos, cónsul de Ucrania, o sea que tiene un prestigio. Como cantidad de gente que avala esta teoría nuestra, ¿no? O sea, que es la realidad. ¿Y qué es lo que querías que te No, es que dijera? él tenía al final de una conferencia que dio, resumía muy bien la situación. No sé por dónde la tengo. La La UVL tengo es por la única aquí. academia que ellos se lo comen y se lo guisan y se lo comen entre ellos. Se eligen entre ellos. Es una mafia. Se eligen Oye, y entre ellos. cobran, ¿eh? Y cobran, Cobra. porque Ninguna academia cobra, más que dietas. Y esta no. Hasta el que te va a poner el café. Todos los sí, todos. Y cobran de, y además no solo cobran, sino que en su normativa incluye la potestad que tienen para hacer lo que les da la gana, para ordenar y desordenar a su aire. sí, 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 Me llamó sí. mucho la atención. Y después está, bueno, pues me decía una compañera ayer, me decía, seguro que la RAE cobraba y por eso hizo ese cambio. A veces no se trata de dinero, a veces hay otros intereses, ¿no? ¿Por qué la PESA habrá hecho lo que hizo? Pues vete a saber, Pues a ver, vete a saber. básicamente porque han comprado voluntades desde los años 60 la Generalitat catalana. De hecho, aquí los escritores mediocres, que ahora los dan como si fueran lo más, Enric Valor, Fuster, toda esta gente, aquí no se comía un colín. Y sin embargo, la Generalitat catalana hacía sus no, o sea, les avalaba ya, o sea, les financiaba sus obras y aparte estas cosas que hacían verano, que eran
como los aquelarres Sí, ¿no? los Atlecs. Los aplex que Sí. hacían en verano, con todo pagado, ¿sabes? Y los premios literarios. Y los premios literarios, sí. Sí, bueno, tú ya sabes que ellos están financiando todas estas entidades pancatalanistas que hay en la Comunidad Valenciana, las financian ellos. Son los Acció que más Cultural, Escola Valenciana, sí, les sí. dan más dinero, incluso a Plataforma per la Llengua le dan 500.000 euros. Sí, sí. Le dieron el año 24, o sea, les dan más dinero incluso que las autoridades de la Comunidad Valenciana. O sea, a ver, no hay que ser muy listo para responderse esa pregunta. ¿Por qué tiene interés una comunidad autónoma en financiar este tipo de actividades en otra comunidad autónoma? No financian las de Galicia, las de la Comunidad Vasca, sino las de Valencia. Por eso a mí me da tanta pena lo que está pasando ahora, porque nosotros teníamos la esperanza de revertir la situación ahí. Había mucho activismo, todavía lo hay entre los padres, pero esto se va a perder. Y por eso me llamó la atención que vosotros, en la actual consulta que se está haciendo a las familias, optaseis por pedir que la gente votara español y no valenciano, porque no reconocéis esa lengua y os parece que es perpetuar esta situación, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros en lo que... Y además es que ayudamos a todo el mundo, tanto profesores como... Porque hay profesores, y políticos que reconocen que son advenedizos en política, pero quieren revertir esto, y no te voy a nombrar el partido, pero ya sabes quién son. Y luego, pues, intentamos, a ver, es que nosotros no tenemos presupuesto y trabajamos aquí por amor al arte 4 gatos. Entonces, que siempre me toca a mí dar la cara, que a ver si le toca. Bueno, porque tú eres muy simpática y lo haces muy bien. Y además conoces el tema muy a fondo, ¿eh? Bueno, ya me gustaría jubilarme y que tomara el relevo. Una mujer, porque si no, a ver, ellos son muchos porque ellos viven de esto. Entonces, si nosotros tiramos la toalla, pues es que ya No, yo lo llevo en el ADN, hija mía. Yo, desde luego, o sea, desde mi abuela, mi padre, mi abuela ya era una de las luchadoras de la batalla de Valencia y mi padre también. Entonces, pero de todos los primos soy la que más... Me encantaría no saber tanto, de verdad, ¿eh? Y me encantaría no tener esta visceralidad, pero es que me voy a morir con ella. Me voy a morir con ella. Y la verdad, ahí sí que me gustaría que, como dicen los catalanes, prende la pastilleta, cuando quieren desacreditarte. Por eso te decía el otro día que no entrases al trapo en la más media, en Twitter y todo esto, porque ellos, su táctica siempre es la misma. Yo al principio entraba, hace pues una década y tal, y entraba y empezaba a avasallarles con documentación, pero ¿sabes qué hacían? Primero te insultan, luego te amenazan y luego te bloquean. Y entonces, al bloquearte, a sus seguidores no les muestran mi fuente, o sea, todo lo que yo he argumentado y he documentado. Esa es su táctica. Sí, no, está Entonces, claro. no vale la pena entrar en eso. Sí. Bueno, yo creo que más o menos nosotros después pondremos más documentación para que encuentren más datos y que puedan corroborar lo que hemos contado, pero yo creo que la gente se ha quedado ya con una idea bastante aproximada de lo que ocurre. Esto es... Me gustaría que supieran, porque a lo mejor no habrá gente que nos conozca, vosotros defendéis el valenciano tradicional, el de toda la vida, Esa y opción queréis no que se está. respete, pero además de defender que esa sea la lengua reconocida y la que estudien los niños, vosotros no queréis que la Comunidad Valenciana se separe de España. Vosotros sois personas que defendéis a España, os sentís muy españoles. A lo mejor mucha gente eso no lo sabe. Yo creo que es el último baluarte para el desmembramiento de España. Sí, yo estoy convencida de que sí. Valenciana, ¿sabes? Cuando consigan Valencia se acabó. Al principio has comentado que este tipejo era nacionalista valenciano. No. No, ya sé que Nacionalista valenciano no es. Mal. Es soberanista. Son valencianos y son nacionalistas valencianos que defienden nuestra idiosincrasia, pero tratan de manera un poco, a mí no me gusta, un poco displicente a la meseta al resto de España. No. Nosotros, la gran mayoría no me gusta decir valencianista porque queda el sufijo ista como activista, queda como muy, ¿sabes?, violento. Entonces, me gusta decir que nosotros abanderamos la valencianidad. Y la valencianidad forma parte de España. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual la cultura y el idioma, jolín, es que el castellano, o sea, es que aquí en Valencia estas generaciones de ahora no saben hablar castellano. Es que en los colegios públicos a lo mejor tienen 1 hora a la semana de castellano. Yo le llamo castellano, es que, jolín,
No sé, Sí, hay bueno, gente que como nosotros podemos castellano. hablar español, pero A hay mí dos me hablo excepciones. español, pero yo hablo castellano. Ya, bueno, pero está, vamos, a mí me parece perfecto. Hay zonas de España en donde se utiliza más el término castellano, como la Comunidad Valenciana. A mí me parece perfectamente normal que nosotros optemos por español, pero vosotros no sois hispanófobos, como es esta gente. Oh, Esa es la diferencia, claro. que va. Es la diferencia. Pues de Se os verdad que te agradece agradezco mucho, Noelia. Si quieres comentar también a algo ti. más, ahora vamos a poner imágenes y pondremos algún esquema para que la gente lo vea, ¿vale? Pero yo Sí. creo que ha quedado bastante claro y si en otra ocasión quieres contar algo, tú avísame. Eso. Por lo ¿Quieres que decir algo? decíamos de un poquito diferenciar entre el nacionalista valenciano y el nacionalista pancatalanista, que es de Valencia, nació en Valencia, que es el chico este. Aquí, por ejemplo, nuestro idioma es ibero-romance con mucha influencia mozárabe, pero para nada es occitano. ¿Vale? Bien, Porque bien. aquí siempre decimos que el occitano es o sea, cuando la gente es occitanista aquí, la tachamos un poco de tercervista, que como que quiere que el pancatalanismo y el valencianismo hagan las paces, que eso no va a ser jamás en la vida. Porque además es que nosotros no somos occitanistas. Ten en cuenta que nosotros aquí éramos íberos. Luego, 900 años, la influencia del bajo latín, o sea, de los romanos. Luego vinieron los grandes olvidados, los visigodos, 3 siglos, que han dejado muchas cosas, en Hombre, claro, leyes, en palabras, son los grandes olvidados. han dejado un sustrato importante. Y luego aquí, por ejemplo, estuvieron casi, a ver, nosotros, por ejemplo, es que quería comentarte esto que es muy importante. Mientras No, buscas ahí, Noelia, que no se me olvide una cosa que también me sí, llamó mucho la sí. atención. A ver, ellos basan en cierto modo su argumentación en el sentido de que el valenciano es realmente catalán, diciendo que estuvieron reconquistándos. Pero hay estudios genealógicos y estudios de ADN, estudios, en concreto, creo que de la Universidad de Oxford es el estudio más completo. De Yo no sé ADN. exactamente de ADN La y teoría dice de la que no hay, repoblación. exactamente, que hay que descartarla porque no se han encontrado pruebas de que hubiera realmente esa mezcla, esa repoblación por parte de catalanes. Y eso, pues bueno, es también un punto importante. A ver, yo no soy capaz de decir si realmente el catalán procede, tiene mucho de provenzal, más que el valenciano, pero lo que está claro es que hay datos que ellos hacen pasar por históricos que no son históricos, que no se pueden comprobar. Los Y después, padres de la romanística, como son, por ejemplo, Frédéric Díez o Meyer-Luc, dicen que el catalán es un dialecto del provenzal. exactamente. Al principio ellos les llamaban yemos y de hecho les homilíes de Organdans a estos es provenzal, o sea, no es catalán. Ya, La teoría de la reconquista, el que ya la desmontó Amparo Cabanes y que fue discípula de Ubieto, que le hicieron la vida imposible en la universidad. Se tuvo que ya, ir. Porque pues, hizo un estudio de cómo el archivero del reino, el Bofarull que el catalán tergiversó, no interpretó bien las señales a nivel ¿cómo se dice?, notarial de lo que había en la Reconquista, con lo cual un 1 y pico por cien de todos los mercenarios que llegaron aquí eran catalanes, pero todos ya, no se quedaron, bueno, catalanes, de lo que por aquel entonces eran los condados catalanes, porque es lo que te decía yo, ellos han tenido mucha influencia de Francia, casi 5 siglos, porque pertenecían a la marca hispánica, esa zona. Es lo que te decía antes, 900 años latinos, visigodos. Nosotros, ¿cuántos eran? 530, influencia árabe, con lo cual mozarabismos. Pero yo solo 84 años, o sea, que mozárabes. cuando llegó aquí Jaime I, entonces, ¿qué se hablaba? Jaime I nació en Montpellier, se crió en Huesca ¿Pero qué y se hablaba aquí? ¿Qué se hablaba en Valencia? decía que Yemosí era un romance aragonés. Era un romance aragonés y aquí trajo a muchos soldados, incluso de fuera de España. Sí, Franceses, holandeses, pues de la zona de la marca hispánica, aragoneses,
Y además es que no puedes desestabilizar un romance ya asentado aquí con 4 que vinieron a vivir aquí. O sea, tú en aquella época el valenciano ya era una lengua romance asentada en la Comunidad Valenciana. Gestando, Con claro, influencia, claro. con influencia árabe, obviamente. Ibero-romana con influencia mozárabe, mucha influencia mozárabe, incluso que yo diría pinceladas visigodas. Pero bueno, eso ya es de mi cosecha. Sí, o sea, eso es inviable y además está refutado desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ellos no quieren verlo, pero está ahí. Entonces, de hecho, pues eso, ellos fueron hasta el 1250, o sea, casi 5 siglos, marca hispánica. La marca hispánica se forma porque cuando la invasión musulmana entra por África, invade toda la península ibérica, Francia se da cuenta, no sé si fue investido Carlomagno en el 800 y en el 801 crea la marca hispánica para frenar esa invasión que no pasase a Francia. Al cabo de 40 y pico años, el imperio carolingio se disuelve y se convierte en el reino de Francia, pero tú no te has dado cuenta del vocabulario que tienen ellos. Petit, Gairebe, Mercés, Merci, eso es francés. Eso es francés, porque han estado casi mamando de esa... Y luego, en el 1238 nos reconquista, se supone, nos reconquista don Jaime. En el 1250... es muy importante, el Tratado de Corbeil. El Tratado de Corbeil es un intercambio, un exchange de condados entre el monarca de por aquel entonces francés, que era Luis IX de Francia, con don Jaime. Esto es posterior a la Reconquista, Con lo cual, esos condados que rendían pleitesía a Francia, vuelven a nuestro territorio, pero en forma de los absorbe la Corona de Aragón. No crea la Cataluña, don Jaime. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Sí, bueno, el tema es también en los colegios que les enseñan que existió la corona catalana aragonesa, que es otra... La Confederación Catalana. Sí. Eso es una aberración. Son expertos. Pues mira, yo hice un ejercicio, voy a echar un vistazo a los diccionarios, a los traductores, y estuve traduciendo frases de diferente registro. Cogí frases de día a día, cogí frases de periódicos y las traduje con el traductor del diario Las Provincias al valenciano oficial. Con vuestra página las traduje al valenciano tradicional. ¿De la Real Academia de Cultura Valenciana? Exactamente. Y después utilicé un traductor español-catalán. Entonces estuve escribiendo frases y las traduje y desde luego a mí me llama muchísimo la atención. Es increíble la cantidad de palabras normales de uso cotidiano. En las administrativas se nota menos, obviamente, pero en las palabras de toda la vida, por así decirlo, sí. La diferencia enorme que hay entre el valenciano que vosotros habláis, el que se conservó, y lo parecido que es el nuevo al catalán. Realmente es muy sorprendente, porque no son 4 cositas, hay mucha diferencia. Pronombres, preposiciones, inflexiones verbales, género, número, ordinales, días de la semana, días del mes. Hay un montón de diferencias. Es increíble que esto haya colado. Pues eso, pues con dinero, con dinero y poder político se puede todo. Se ha demostrado, vamos, con esto. Se ha demostrado. Y además es que no se puede, por ejemplo, el batúa sí que intenta coger acepciones y vocabulario de diferente, el batúa de las vascongadas, me refiero. Sí. Pero cuando se creó este idioma infecto, que además de laboratorio, que lo creó Pompeu Fabra, incluso los propios escritores catalanes iban en contra de él, porque decía, bueno, a ver, un químico cubano que se autoexilia al País Vasco, que adopta cuando Prat de la Riba le dice de hacer la gramática, adopta la grafía de las vascongadas, TX, nosotros TX no, somos ches. Y eso, o sea, che me refiero porque yo siempre he dicho ABCD cuando dices el alfabeto en castellano. Che, no digo CH. Entonces, vamos a ver, es que tiene poco recorrido, es barceloní inventado. Y además incluso los topónimos, ¿verdad, Noelia? Porque Alcoy no es un castellanismo, como ellos suelen decir. Ya era así aquí. Ya era así, con Y, sí. Alcoy, Cheste,
Luego, por ejemplo, ellos dicen que, che, cuando, es que es una expresión muy de aquí, che, ¿cómo está? ¿Cómo se diría? ¿Sabes lo que te quiero decir? Che, qué bien estoy hoy. Che, qué bien estoy hoy. Ellos lo ponen con X. Y esa no es nuestra pronunciación, porque, por ejemplo, Játiva en valenciano es con X al principio. Y esa pronunciación es Xàtiva. O sea, si hiciéramos caso a los catalanes que dicen che con X, tendríamos que decir xe. Exactamente, eso es un contrasentido. Eso no tiene sentido. Es un batiburrillo. Me queda a mí una duda, Noelia, porque sí me llamó mucho la atención y se lo comenté a este señor, pero bueno, no sé ni lo que me contestó. La verdad es que, al parecer, dentro de unos meses vamos a poder volver a hablar. Entonces yo esas cosas pues las hablaré con él, ¿no? En la entrevista, si tenemos ocasión, pues argumentación que se refiere a derechos lingüísticos. Pero estos temas así colaterales, pues me atrevo un poco a comentártelo a ti porque no creo que lo volvamos a hablar. A mí me parece muy sorprendente que una lengua sea oficial y que conste como oficial en un estatuto de autonomía y que no haya la carrera correspondiente. ¿Cómo es posible que no haya facultad de filología valenciana? Sí, había. Que la carrera sea... A ver, ¿qué pasó ahí? Ahí tuvo que pasar algo. Solo hay catalán. Ahí, cuando vinieron el PSOE, Ciprià Siscar, Lerma, todo esto, pero bueno, tú ten en cuenta que, por ejemplo, es lo que te digo yo, la silla de la RAE para la lengua valenciana en 1918 entró el Pare Fullana, que es Fullana y Mira, que es el que creó en el 18 la cátedra, creo que es el 18, es que yo soy de letras, entonces hay veces que los números me... Pero creo que es el 18 que creó la cátedra de la lengua valenciana en la Universidad de Valencia. O sea, existía. Sí, hay por ahí un cartel con el centenario. Claro, el centenario fue en el 2018. Exactamente, 2018. Lo hicieron desaparecer, igual que hicieron desaparecer el Estatuto de Autonomía, que estaba escrito en valenciano, que te lo pasé, y cómo era, yo no sé qué con Y, artículo, no article, archiu, con che, no con X. Pues eso, o sea, son magos. Magos. Sí. No, este llegaba a decir que eran sinónimos, o sea, catalán y valenciano eran sinónimos. Bueno, ¿tú crees que esto se podrá revertir, Noelia? ¿Tú qué piensas? Yo creo que a lo mejor, a ver, ahora tenemos de nuestro lado la más media, entonces llegamos a más gente. A lo mejor tú y yo no lo vemos, pero yo me moriré con las botas puestas. Y desde luego mis hijos van a continuar con esto. Y todo su núcleo y sus amigos también. Porque ya me he encargado yo de, pues eso, gracias a la labor que hacemos, por ejemplo, de AFEDIF en las aulas, ya no solo vamos contra que dan catalán, sino contra el adoctrinamiento en general, la acepción que tú decías en literatura o en historia, en literatura valenciana, que ellos dicen catalana, como Confederación Catalano-Aragonesa. O sea, que estamos muy ojo a visor a todas estas tergiversaciones históricas. Sí, porque aparte ellos no solamente adoctrinan, sino que además os quieren coartar a vosotros, no quieren que vosotros os expreséis libremente. Ese problema que tuvisteis que recurrir al defensor del pueblo de Valencia porque habíais hecho los libretos de las fallas en 2017 en vuestro idioma y no querían que lo repartierais. Y fue el defensor del pueblo que dijo, no, oiga, estos señores lo han escrito así y están en su perfecto derecho. O sea que algunas batallas las vais ganando. Pues mira, te voy a proponer una cosa, mira. La conciencia, desde luego, la tenemos muy tranquila. Sí, no, aparte, y vosotros sois muy apasionados, que eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Me gusta esa forma de trabajar, porque, a ver, yo creo que cuando la gente se da cuenta de que te lo crees y que no estás ahí para chupar del frasco. Es que no conseguimos nada con esto, no nos paga nadie. Evidentemente, y esta gente pues tiene ahí un universo, pertenece a un lobby tremendo. Pues mira, esta entrevista de la que te hablé con este señor Ricard Juliá, me la hizo Alberto Bascal en su canal de Amigos de la Hispanidad. Él va a hacer también una entrevista, va a entrevistar a 2 catedráticos de la Universidad de Valencia. Y proponía una cosa que yo creo que está muy bien pensada. Nosotros también vamos a estar ahí apoyando, y es que vamos a dirigirnos a la Real Academia Española para pedirles que vuelvan a poner la definición correcta de valenciano. ¿Vosotros apoyaríais eso? Vamos.
Pues vamos a hacer ahí fuerza, a ver qué conseguimos. Porque la RAE está muy calladita, ¿sabes? Es como el Instituto Cervantes. No quieren que los molesten, pides una cita y te dan largas. Oiga, ustedes están ahí para algo, aparte de para decir cada X años si aceptamos croqueta o concreta. A ver, pues entonces hay que mojarse. Vamos a pedirles que se mojen. Sí, Así sí, que sí. vamos a ir adelante con eso, ¿de acuerdo? Y sobre todo el tema de la universidad, hay que ir poco a poco revertiendo esto porque ya te digo que ellos, bueno, yo no sé si te he contado alguna vez, que se supone que hubo un pacto entre Terra Lliure y Pujol. ¿Lo sabías? ¿Tú sabes Bueno, que hay gente? he leído algo sobre ti en ese sentido, pero no me atreví a comentarlo. Bueno, esto es supuesto pacto, ¿no? Supuesto pacto, porque a Pujol no le gustaba Terra Lliure. Entonces, desde el principio, ya te digo, desde los años 60, ya no solo Pujol, sino todos los políticos de la Generalitat catalana han ido comprando voluntades. ¿Y cómo las compraban? Pues dando cátedras para expandir el catalanismo en todos sus utópicos países catalans, dígase las Islas Baleares y nuestra comunidad. Es que lo de Comunidad Valenciana, es que tendríamos que volver otra vez al Reino de Valencia. Ya, pero yo usaba Valencia siempre y me reñían. Entonces dije, Valencia, bueno, a mí me gusta tengo también que decir decir Comunidad Valenciana porque si no hay otras provincias que no se ven representadas. Pero Entonces dije, bueno, perdona, el alicantino, que es valenciano de Alicante. ya, El de Castellón es valenciano de Castellón. si yo te entiendo, pero tú entiéndenos a nosotros, Sí, sí, ¿sabes? sí, No sí. tenemos más remedio que utilizar lo oficial ahí. Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Noelia. Pues De eso, todas que hay maneras, mucha tú cuando gente. tengáis algún problema o algo, tú avísame que Sí. tenemos que hacer piña ahí, ¿eh? Vale. Sí, hombre, genial. Vamos, yo estoy después de tanto tiempo intentando siempre, y ahora una pesada con tus representantes aquí en Valencia, pero ahora nos No, adoramos. lo que pasa es que hemos estado trabajando, ¿verdad? Lo de la Comunidad Valenciana ha sido horroroso. Y ahora Horroroso. estamos con esta consulta que no sabemos cómo va a acabar porque esto es una auténtica chapuza. ¿Qué Y a crees? veces tienes la sensación de que estás empuja y que los ¿Y que no se crees benefician son los que políticos tienen al final. debajo de la manga esta mafia catalanista? Porque hay ¿Cómo? gente coartada. O sea, que yo creo que al final a lo mejor van a salir ganando ellos, porque a mucha gente la tienen coaccionada. A ver, está claro que nosotros a su lado somos una pulga. A ver, los medios que tienen económicos de poder en todas las instituciones, es muy difícil luchar contra eso. Pero bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí y también es cierto que ahora, pues en redes se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo, hay que intentar enseñar a los más jóvenes. Ese público tenemos que trabajar en su dirección, porque pues lo que tú dices, nosotros llegará un momento que nos cansaremos y tendremos que dejarlo o ya no podremos más, pero tiene que haber un relevo de gente joven que por lo menos diga la verdad y que informe. Vale. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho este ratito, te lo agradezco un montón. He estado muy a Muchas gusto contigo, gracias. espero que te hayas sentido a gusto también. Espérate, que me está diciendo aquí mi apuntadora, la secretaria de AFEDIF, que te pida el email, que ya lo tengo. Sí. Vamos a seguir en contacto para desgracia de los malos. Muchas Bueno, pues un gracias. abrazo, un Grande. abrazo. Hasta Gracias. siempre, Noelia. Un abrazo.